Para aprender a ampliar la mirada necesitamos algunas miradas amplias. Con Ahmed Bajwich. A finales de febrero, la justicia europea concluyó que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro. Han oído bien. Niegan el paro a personas que prestan un servicio esencial en los cuidados, que es algo básico para una sociedad. Hoy ampliamos mirada con una luchadora, abogada, feminista y defensora de los derechos humanos, además de presidenta de la Asociación de Mujeres Empleadas del Hogar y Cuidados, SEDOAC. Carolina Elías, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por este espacio. La primera pregunta está clara, ¿no? ¿Qué ha significado para vosotros esta resolución que ha venido de improviso? Pues nos alegra un montón. ¿Por qué? Porque viene a apoyar de alguna manera las reivindicaciones que por décadas venimos haciendo las empleadas del hogar. Esta exigencia de un derecho tan fundamental como el derecho al paro, que tienen todos y todas las trabajadoras y que nosotras somos las únicas que no lo tenemos, pues que venga un tribunal europeo a decirle a España, señores, que ustedes están discriminando indirectamente por razón de sexo a este sector que es tan importante, pues nos ha alegrado muchísimo y creemos que es un paso más en esta larga lucha que llevamos. Digamos que el gobierno además acaba de aceptar de que a lo largo de este año, sin que termine el año, va a incluir, ¿no?, ese derecho para las trabajadoras del hogar. ¿Confiáis en que se va a hacer de manera tan inmediata? Pregunta difícil. ¿Por qué? Porque en estas conversaciones hemos venido desde ya hace ya varios años. Es más, dentro del programa de gobierno ya estaba incluida esta promesa de, para empezar, lo que era la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con el cual España, al ratificarlo, se vería obligado a darnos el derecho al paro. Y desde hace 2 años venimos conversando precisamente con el secretario de Estado de Empleo, y lo que nos decía es que ya estaba en marcha, que ya estaba iniciado el proceso, que están estudiando la manera en cómo darnos el paro. Y así pues han pasado ya 2 años desde esa primera reunión que sostuvimos con él, bueno, más de 2 años, porque fue justamente en agosto del 2020 que tuvimos esta conversación. Y seguimos esperando. Y una de nuestras principales preocupaciones es que se agote esta legislatura y que no se llegue a cumplir con esta promesa. Pero nosotras, más que la ratificación del convenio, lo que queremos es precisamente lo que indica esta sentencia del Tribunal Europeo, que tengamos las mismas prestaciones de la seguridad social que el resto de trabajadores, que tengamos ese derecho al paro. Pero claro, sabemos que para conseguir esto va a significar el tocar varias cosas por ahí, y que no todo el gobierno está de acuerdo con tocar los bolsillos del Estado, por ejemplo. Pero, pero es extraño, ¿no?, estar conversando directamente sobre esto cuando tiene que ser un derecho fundamental. Al fin y al cabo estáis cumpliendo con un servicio. Si lo llevamos ya directamente a una cuestión monetaria, estáis cumpliendo con un servicio que tiene que ser retribuido, y una vez que no tienes trabajo, pues tienes que tener un derecho asimilable para poder vivir en una sociedad. Es un poco extraño, ¿no?, que se esté conversando sobre esto como si fuera algo... Qué difícil, ¿no? Es difícil de concebir. Es completamente injusto, injusto que, por ejemplo, durante la pandemia hemos sido consideradas personal esencial porque cuidamos de lo más importante para España, que son las familias, los niños, las niñas, las personas mayores. Y qué injusto es que a estas alturas de este siglo todavía sigamos hablando de cómo
acabar con una discriminación institucional que se viene arrastrando desde siglos atrás con respecto a este trabajo que realizamos las mujeres, que es tan importante para la sociedad. Ahí quiero ir primero. A través de tus ojos, ¿por qué crees que se mira a otro lado cuando se habla de cuidados? O como si se ninguneara dentro de la sociedad cuando luego todo el mundo depende de eso. Hay tres factores básicos por los cuales se nos niega este derecho. Primero, porque este es un trabajo que mayoritariamente realizamos las mujeres. Para empezar, si fueran los hombres quienes realizaran este trabajo, no se les llamaría la chacha o el chacho o el criado, se le llamaría el técnico de cuidados o el técnico de limpieza. O sea, le darían un título y eso lo hemos visto con otras profesiones. En la cocina, él es el chef. ¿Y la mujer qué es? La cocinera. En lo que es las costuras, la mujer es la costurera, la que remienda. En cambio, el hombre es el sastre. Entonces, eso es lo primero. Es cuestión de género, la división sexual del trabajo. Entonces, aquí vemos un claro machismo, el patriarcado que se encarga de negar este trabajo tan importante. El segundo elemento es cuestión de clase. ¿Por qué? Porque siempre se dice que quienes realizamos este trabajo no somos profesionales, somos las pobres que no tenemos otra opción que este trabajo porque para esto hemos nacido y no es un trabajo en sí. O sea, es que eso es lo peor, no lo consideran un trabajo. Cuando en la realidad la preparación académica que tienen más del 50% de las empleadas del hogar son superiores a los estudios de bachillerato. Muchas tenemos estudios universitarios inclusive y estamos realizando este trabajo. Y eso de que las mujeres hemos nacido con el gen de cuidar, o sea, que es mentira, eso es falso, ¿no? Y entonces el clasismo nos enmarca, nos condena, más bien dicho, a ese empobrecimiento, porque es un trabajo mal remunerado. Y por último, este es un trabajo que siempre se ha realizado a mujeres que migran. En las décadas anteriores de los 80, pues eran mujeres que emigraban de la España que ahora conocemos como la España vaciada, la España profunda, que venían de aquellos pueblitos a las grandes ciudades. O sea, hay una migración interna ahí, hay un desarraigo de su tierra, de su pueblo, de mujeres que van a grandes ciudades. En la actualidad somos mujeres que venimos de fuera de España, que venimos a realizar este trabajo y que hay un gran interés de la economía, de muchos economistas, por decirlo así, por mantener en la economía sumergida este trabajo, porque no hay un reconocimiento de él, porque si se reconociera el valor que realmente tiene a nivel económico, pues se verían tocados muchos bolsillos que no quieren ser tocados. Y como una vez nos dijeron, quienes votan no son las empleadas del hogar, sino los empleadores. Es curioso porque incluso socialmente se acepta todo el mundo habla sobre la economía sumergida como algo negativo, que no computa, tal, pero esto es como si fuera una economía sumergida agradable, ¿no? Para la sociedad. Y no se entiende muy bien por qué. Cuando tú tocas los tres temas fundamentales, ¿no? Lo de el género, la clase y la procedencia, entonces empiezas a entender algunos conceptos, ¿no? Y generar algunos nexos que es lo que me va a llevar a preguntarte sobre qué importancia, ¿no? Tiene luego la unión de luchas, las diferentes luchas para cualquier movimiento, sobre todo en vuestro caso, por ejemplo, ha sido fundamental. Por supuesto. Lo que es lamentable de este trabajo es que es un trabajo bastante atomizado, bastante individualizado. Tus compañeras de trabajo, y siempre cuando lo digo la gente se ríe porque digo, es la fregona, es la lavadora. O sea, esas son tus compañeras de trabajo. Entonces, ¿con quién te organizas en tu centro de trabajo? Entonces, lograr que cada trabajadora haga el esfuerzo por unirse a una lucha
y mantenerse en ella, en una asociación, por ejemplo, es muy difícil. Primero por eso, porque estamos tan separadas, ¿no? Nos encontramos ¿a dónde? En los parques, cuando sacamos a pasear a los niños a jugar al parque o a los abuelitos a que les dé el sol o a pasear al perro, ¿no? Y el poco tiempo que tenemos libre lo queremos dedicar a nosotras, ¿no? A nuestro descanso, a cosas que tienes que hacer, a trámites inclusive, ¿no? Entonces todo esto dificulta. Y hay un tercer elemento que dificulta aún más la organización y es el miedo. Porque muchas compañeras dicen, uy, no, 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 yo no quiero saber de eso porque no me quiero meter en problemas. ¿Por qué? Porque que una mujer se empodere, el que una mujer empleada del hogar conozca de sus derechos para sus empleadores, eso es buscarse problemas. Y bueno, a muchas compañeras nuestras les han dicho sus jefes, no vayas ahí, que ahí te lavan el cerebro. Es decir, una vez las empleadas del hogar rompen con esa mentalidad esclavista, rompen, bueno, de esclavizadas, mejor dicho, y rompen con ese miedo y dicen, sí, yo voy a luchar y defender mi derecho, defender mi vida, eso ya le significa un problema a los empleadores. Además, sois una gran mayoría de población que podéis hacer muchísimo ruido, pero se segmenta constantemente y eso vosotras lo notáis también en los movimientos. Exactamente. Mira, en España hemos logrado, luego del primer Congreso Nacional de Empleo del Hogar que se llevó a cabo en el año 2016, que se dirá como un efecto, a mí me gusta llamarlo de reventar palomitas de maíz, y comienzan a surgir muchas asociaciones de empleadas del hogar en diferentes partes. Lo que pasa es que organizarnos entre nosotras, imagínate las compañeras que están en Barcelona con las de Sevilla, con Cáceres, o sea, podernos encontrar es tan difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque no tenemos recursos económicos y hay un abandono por parte de los entes públicos hacia las asociaciones de empleadas del hogar. Y esto nos dificulta mucho más el avance en el organizarnos y el tener un movimiento organizativo fuerte en todo el Estado español es muy difícil precisamente por todos estos elementos. Hace poco hemos visto la aprobación de una reforma laboral de esas maneras y de ese convulsionamiento que hay una parte grande de la población que ha celebrado porque le ha requerido una mejora en sus condiciones. Pero es curioso que digamos, vuestra faceta profesional no se ha visto reconocida. ¿Esperabais más, imagino? Nosotros estamos muy contentas por lo que les corresponde al resto de sectores laborales, ¿no? Sobre una reforma laboral, creemos que esos son un avance, pero siempre vamos quedando atrás. Ese es el principal problema. Siempre nos dejan atrás, siempre somos un sector que, como tú bien dices, somos muchísimas empleadas del hogar. Estamos hablando que en España se calcula entre 630 y 700 mil empleadas del hogar, o sea, es un alto número de trabajadores y trabajadoras, pero lamentablemente siempre somos dejadas atrás. O sea, nos alegra muchísimo que el resto de sectores laborales se vea beneficiado con esta reforma laboral, pero las empleadas del hogar no estamos incluidas. O sea, seguimos estando en un sistema especial que nos excluye de derechos fundamentales y esta reforma, por supuesto, nosotros esperábamos ser incluidas, pero seguimos a la espera y creemos que es importante que toda la presión que se pueda hacer desde otras entidades, tanto a nivel nacional como internacional, sean el clic que España, el gobierno de España necesite para de una vez por todas acabar con esta injusticia. Vamos a hablar un poquito de Carolina Elías. Tú eres abogada, que tienes diferentes formaciones, que has sacrificado un montón de tu tiempo y de tu trabajo
a este nicho también de vida y de población. Em, Quitando las partes crudas que me imagino, ¿cuál es la parte, digamos, satisfactoria en en todo este trayecto? Pues mira, durante los más de 12 años que llevo ya en España, desde el año 2009, de esos años, 5 han sido como empleada del hogar. Y esto ahora lo agradezco. ¿Por qué? Porque me ha permitido vivir en carne propia lo que es esa discriminación, las múltiples discriminaciones que se sufren por ser empleada del hogar y estar en este trabajo. No te tratan igual cuando trabajas en otro sector que en esto del empleo del hogar. Es que es impresionante, desde el saludo, por ejemplo. Entonces, esto me ha permitido conocerlo en carne propia y, bueno, he de reconocer también de que esta vena asociativa o reivindicativa realmente la traigo desde El Salvador, cuando yo allá como abogada luchaba por los derechos de las trabajadoras de las fábricas textiles y también eh, acompañando, asesorando a las mujeres que sufrían violencia de género. Entonces aquí he venido a hacer un poco más de lo mismo y más aún porque yo lo he vivido también en carne propia. Eh, Creo que me permito de alguna forma considerarme parte de todo este gran movimiento transformador con muchas otras compañeras más que están en pie de lucha, ¿no? En primera fila y que hemos conseguido grandes avances juntas y ser parte de esto es muy satisfactorio. El conseguir con que una trabajadora venga y me diga, hoy he negociado mejoras en las condiciones de trabajo con mis jefes, ya eso hace que todo valga la pena, porque es muy difícil, pero es muy satisfactorio que logres transformar una vida. Al final acabas observándolo, ¿no? En ese granito a granito, ¿no? Que se va consiguiendo para poder hacer una comuna grande. Claro, exactamente. Así es como nos vamos reforzando, ¿no? En esta vida, construyendo redes de apoyo, que entre nosotras mismas salgamos adelante, que tengamos ese espíritu, esa resiliencia. Las mujeres, pues es importante ponerlo en valor y sobre todo el que cada vez seamos más las que nos estemos uniendo a esto y no solo las propias empleadas del hogar, sino que también hay mujeres feministas de la sociedad civil organizada, eh, instituciones, que otras personas, inclusive empleadores y empleadoras, se estén concienciando de lo importante que es nuestro trabajo y de lo importante que es que tengamos esas condiciones justas y dignas. Eso es más que maravilloso y satisfactorio. Em, para el corto plazo, ¿qué objetivos, digamos, os marcáis también dentro de la asociación o dentro de los movimientos de las personas que, bueno, que trabajáis en los cuidados? Pues en primer lugar, el fortalecimiento de este espacio que tenemos, con el cual contamos las trabajadoras del hogar, del Centro de Empoderamiento, en el que se presta asesoría jurídica, sociolaboral, psicológica, donde además tenemos actividades informativas sobre derechos, formativas como cocina española, por ejemplo, actividades lúdicas también, el poder seguir potenciando este espacio que ahora mismo es único en España, pero que queremos que haya más centros como este en toda España, que puedan servir como centro de acogida y como un espacio de encuentro para que las empleadas del hogar puedan sentirse acompañadas y fortalecidas. Eso es a corto plazo como nuestro principal objetivo, que hayan cada vez más espacios como este, que no se sientan solas las empleadas del hogar y luego, por supuesto, seguir en esta incidencia política para lograr los cambios normativos necesarios y ya teniendo estas herramientas legislativas, continuar
con la sensibilización de los empleadores y empleadoras y buscar las herramientas para obtener realmente una política pública de cuidado que garantice esos cuidados de calidad que la sociedad merece, acompañado, por supuesto, de condiciones justas y dignas para quienes cuidamos. ¿Cómo se podría establecer esa red, digamos, pública de cuidados? Pues ese es un trabajo que ya se ha empezado a pensar desde el Ministerio de Igualdad y eso es algo que se agradece ahora mismo. Lo que pasa es que siento que va muy lento o al menos va lento en comparación de lo que necesitamos, de lo urgente que es que se resuelva esta crisis de cuidados inminente que está afrontando no solamente España, sino todos los países en desarrollo, ¿no? Desarrollados con estas economías. Es importante de que se ponga fin a esta forma de esclavitud como la solución a la crisis de los cuidados. El Estado debe de tener un papel protagónico a través de eso, de políticas públicas que garanticen este derecho de cuidados, porque es que sin cuidados nadie puede vivir. Y con la mirada de Carolina Elías de cara al futuro, sé que he notado esa esencia positiva, pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que se van a afrontar las cosas con seriedad, con dedicación? ¿Se va a conseguir los objetivos o se van a intentar constantemente poner palos en las ruedas? No, pues los palos en las ruedas, piedras, elefantes de por medio, esos están ahí, esos no se van. O sea, tenemos en auge una extrema derecha que está completamente despreciando a las mujeres, despreciando a las personas migrantes. Bueno, ojo, hay que aclarar, a las personas migrantes racializadas, porque a las personas migrantes blancas son bienvenidas y me alegra que sean bienvenidas, pero me gustaría que el mismo trato que se está dando a las personas blancas también se les dé a las racializadas, ese salto a la valla que se está dando en Melilla, comparándolo con las miles de personas que están entrando ahora mismo de Ucrania por todo este conflicto. Yo creo que ambas vidas, sin importar su color, tienen igual valor y que están pasando por iguales situaciones destructivas. Entonces, también que hay que poner eso en la mirada, ¿no? Que es importante. Sé que va a ser difícil. Va a ser difícil seguir sorteando todos los obstáculos, pero seguimos con el optimismo de que, aunque sea pasito a pasito, suave, suavecito, como dicen por ahí, vamos a continuar hasta conseguirlos. Dicen por ahí que la igualdad laboral entre hombres y mujeres va a tardar 120 años. Yo espero que la igualdad de derechos de las empleadas del hogar tarde por lo menos la mitad. Que por lo menos lo puedan ver mis ojos. Pues ahí seguiremos en pie por la lucha, por la justicia, por la dignidad que se representa en cada labor que realizáis y frente al odio, que va a venir mucho, pero ahí nos van a encontrar en pie. Muchísimas gracias, Carolina, por ayudarnos a ampliar mirada. Gracias a ti. Un abrazo enorme.